días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo y les permita seguir disfrutando de estos devocionales que transmitimos todos los días con el deseo en nuestro corazón que les sea de mucha utilidad para seguir conociendo la palabra de Dios y que ustedes puedan compartirlo con otras personas que no conocen aún la palabra de Dios o que no conocen a Cristo. Y que esto les permita ser de bendición para otras personas. Estamos en la serie de los devocionales sobre el hombre pecador necesita un Salvador. Y hoy continuamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas espirituales, ya que Juan nos enseña o nos muestra a Cristo como Dios. Cristo es Dios. Él es el Verbo encarnado. Así que continuamos entonces estas enseñanzas. En la última lección vimos que Jesús había caminado sobre las aguas después de haber alimentado a 5,000 hombres y mucho más. Luego sus discípulos estaban en el mar en una tempestad muy grande y Jesús llegó al rescate caminando sobre las aguas. También vimos que Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Ahora ya del otro lado del mar de Galilea, la gente le siguió. Cuando llegaron al otro lado, querían saber cómo había hecho Jesús para llegar al otro lado, si solo había salido una sola barca, y Jesús no estaba allí. Así que ellos llegaron a preguntarle a Jesús cómo hizo. Y leemos entonces en Juan 6, versículos del 22 al 29. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús no respondió a la pregunta de cómo había hecho para llegar al otro lado, sino que les cuestionó por el verdadero motivo por el cual muchos de ellos le seguían. Esto es interesante. Y así también en la actualidad podemos encontrar a mucha gente, muchos religiosos, supuestamente siguiendo a Jesús por beneficios propios. La palabra que Jesús usó no fue pan literalmente en este pasaje, sino una palabra que significa forraje.
En otras palabras, Jesús le dijo, comieron el forraje y quedaron saciados. Su único interés era llenar sus estómagos. Jesús criticaba a las personas que lo seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales, en lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual. Hay dos clases de gentes. Aquellos que siguen a Jesús porque creen que Él es Dios, que Él vino a este mundo como Salvador del mundo para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados, y aquellos que solo lo siguen buscando motivos personales. Muchas personas hoy en día utilizan la religión para obtener prestigio o posesiones o hasta poder. Pero esos motivos no son espirituales, son motivos egoístas. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él es la verdad, porque saben que solo Él es el camino mediante el cual llegamos al cielo. Jesucristo es la verdad y su verdad es el camino a la vida eterna. ¿Usted por qué sigue a Jesús? ¿Usted sigue a Jesús porque cree en que Él murió en la cruz para pagar por sus pecados? ¿O usted sigue a Jesús simplemente como una religión? Hágase la pregunta, sobre todo usted que no conoce mucho de la palabra de Dios, por lo tanto cree solo lo que le dicen algunas personas en algunas ceremonias religiosas. ¿Por qué usted sigue a Jesús? En el versículo 27 Jesús aclara algo importante. Él dice aquí que hay que trabajar por la comida que lleva a la vida eterna y no por la temporal y física. En otras palabras, Jesús está diciéndole, olvídense de que quieren saciar sus estómagos. Hay que trabajar por la vida eterna. Hay que trabajar en lo espiritual para llegar al cielo. Solo Cristo puede dar la vida eterna. Aquí el Señor Jesús, en este pasaje, utiliza el mismo argumento que usó con la samaritana allá junto al pozo en el capítulo 4 de Juan. Lo que ella quería allá era agua, y Jesús se presentó como el agua viva y le dijo para que nunca más tenga sed. En este pasaje, esta multitud que iba siguiendo a Jesús necesitaban pan. Querían era saciar su estómago. Pero Jesús aquí se identificó como el pan de vida. El pan que nos lleva a la vida eterna. Ese es Jesucristo. Entonces esta multitud preguntó, esta gente preguntaron a Jesús qué podían hacer para ser salvos en el versículo 28. Quizás ellos estaban pensando como muchos hoy en día y que lastimosamente sus religiones le enseñan eso. Ellos estaban pensando que podían ser salvos por obras. Y hoy también tenemos estas falsas enseñanzas, que para ser salvo o para llegar al cielo hay que ganarse escaloncitos haciendo obras. La palabra de Dios nos dice eso. Y aquí inmediatamente en el versículo 29 Jesús responde y les dijo, esta es la obra
de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, la salvación es por creer en el Hijo de Dios, por creer en nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado. Dice que creáis en el que Él ha enviado. No es por obras, se lo repito, aquí lo aclara muy bien. Efesios 2, 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces cuando le digan estas cosas, busque su Biblia y aprenda cómo se puede lograr la salvación. No es por obra, es por creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Él es la comida que da vida eterna. Solo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. También dijo en Juan 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. De manera que esto quede muy claro en esta enseñanza. Ya no crea más en aquel que le dice que tiene que hacer obras para ir ganando escaloncitos. Sí hay que hacer buenas obras, pero primero es creer en Jesús para ser salvo y luego hacemos buenas obras. Si usted quiere ser salvo, solo tiene que creer en el Señor Jesucristo. No es por obras, porque la obra la hizo Dios ya, enviando a su Hijo y su Hijo en la cruz. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que puede darnos la vida eterna. Recuerde esto y compártalo con las personas que no conocen de esto. Que el Señor les bendiga.